iniciar con toda la actitud, dándole la gloria y la honra a Dios, alabando su nombre. Él se merece toda nuestra devoción, que nosotros nos rindamos a Él, ¿verdad? Que levantemos nuestra voz, que cerremos nuestros ojos, que levantemos nuestra mano, que le manifestemos de una u otra forma que Él es el Señor sobre nuestras vidas. Y damos al Señor las gracias por el sacrificio en la cruz y por esa victoria que hizo. Preciosa sangre, mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Preciosa sangre, mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Te canta Jesús. Gracias, Señor, por haber muerto en esa cruz, por haberte sacrificado por ti, por mí. Te amamos, eres todo para nosotros. Eres grande, eres fuerte y eres Rey
Reyes. 1, 2, 3, 4. Te adoramos, tu grandeza proclamamos, Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderosa majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos, Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderosa majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderosa majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tu reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tu reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tu reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tu reinas. Rey de Reyes, te exaltamos, poderosa majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderosa majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío, tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tu reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío, tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tu reinarás. Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro servicio dominical en casa sobre la Roca Cartagena, una familia en unidad. Qué privilegio estar con ustedes hoy. Quiero compartir otro hábito de Jesús. Y
Y vamos a Lucas capítulo 11, versículo 1. Título de la prédica, Hablando con Dios. Y la palabra dice así: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Amado Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por este momento que nos regalas para compartir tu palabra. Espíritu Santo, muévete, toca vidas, toca personas, transfórmanos, Señor, y que no solo podamos retener, aprender, entender tu palabra, sino obedecerla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos una serie de prédicas que tiene como propósito ser más como Jesús, imitar a Jesús. En la prédica del domingo pasado conocimos uno de sus hábitos más importantes, que es el aislamiento. Hoy vamos a compartir acerca de otro poderoso hábito que forma parte del rasgo de su carácter, que es la oración. Aprender a orar es posible. Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Los apóstoles o sus discípulos van y le preguntan y le dicen más bien que querían aprender a orar como lo hacen los discípulos de Juan. Y Jesús no le contestó: no, a ustedes les falta mucho, tienen que cumplir ciertos requisitos, esto es muy difícil, se van a aburrir, necesitan estar a otro nivel de espiritualidad, les falta mucho todavía. No, Jesús no contestó así. Más adelante veremos cómo Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Sería muy extenso dedicarle tiempo a la oración en este tiempo tan corto, pues la oración tiene demasiadas cosas de las cuales podemos aprender. Hoy nos enfocaremos a través de esta prédica a hablar básicamente de cómo oraba Jesús, por qué debemos orar nosotros, cuándo y cómo debemos orar, y algunas generalidades muy importantes que tiene la oración. Y tengo algunas preguntas. ¿Oramos exclusivamente por nuestras necesidades o cuando tenemos problemas? ¿Acudimos a Dios siempre antes de tomar una decisión? ¿Buscamos un momento y un lugar para orar en nuestra vida diaria? Y fundamentamos nuestra oración en la palabra de Dios. ¿Oramos con base en lo que dice la Escritura? Ok, esperemos que en el transcurso de la prédica de hoy podamos resolver esas inquietudes y vamos al primer punto de la prédica, que lleva como título ¿Cómo oraba Jesús? Y me acompañan a Juan 17, 1-3. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Abro comillas: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que les has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En esta porción bíblica, recordemos que Jesús tenía la oración como parte de su vida. La oración estaba ligada íntimamente a la vida diaria de Jesús, a su misión como Redentor y Salvador. Y Jesús le da una importancia a la oración impresionante. Encontró lugares, momentos especiales para estar solo y poder dedicarle ese tiempo en intimidad al Padre Celestial. Era un tiempo de entrega, era un tiempo de pasión, y era un tiempo donde Él libremente
expresaba todo lo que él tenía en su corazón. Y eso es lo que debemos aprender de Jesús. Jesús superó el legalismo de la época lleno de religiosidad. Los judíos oraban muy diferente como oraba Jesús. Jesús formó, o dicho de otra manera, la oración formó parte de toda su vida. Y se prolongaba el tiempo de oración muchas veces, inclusive durante toda la noche hasta que amanecía. Y como buen judío, Jesús se dedicaba a orar diariamente, pero no como los judíos. La oración de Jesús es un encuentro de intimidad con el Padre. Cuando Jesús ora, incluyendo algunos pasajes como el del Salmo 22 durante la crucifixión, se dirige a Dios llamándolo como Abba, Padre. Abba significa papito, papi. Era una palabra usada cariñosamente por los niños para dirigirse a su padre. La palabra Abba no estaba incluida dentro de las oraciones judías. Era algo infantil, algo del corazón de un niño, y así se dirigía Jesús al Padre. Este término arameo nació del lenguaje familiar, coloquial, y su origen era en los niños, en el corazón sincero, noble, leal de un niño. No se encuentra en ningún lugar de las oraciones judías esta palabra. Otra característica de cómo oraba Jesús es que Jesús oraba conforme a las Escrituras. Usted lo va a ver en Mateo 4:4 cuando enfrenta a Satanás en el desierto, cuando ayunó 40 días y 40 noches enfrentando a Satanás. Lo va a encontrar en la cruz, cuando él dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba recitando el Salmo 22 allí en la cruz. Jesús, tanto en el desierto y en la cruz, como explicamos en estos pasajes, se estaba refiriendo a pasajes de las Escrituras. Por eso es importante que conozcamos las Escrituras y que oremos con base en lo que dicen las Escrituras. Jesús oraba en los momentos difíciles, cuando debía enfrentar decisiones claves de su vida, cuando él debía discernir cuál era la voluntad de Dios. Era un encuentro con su voluntad. Nosotros cuando oramos nos encontramos con esa voluntad del Padre. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que aprenda en medio de esta dificultad? Usted se ha preguntado, o le ha preguntado más bien a Dios en estos tiempos de crisis, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Señor, ¿qué voy a aprender en esta crisis? Eso era lo que típicamente, así era como típicamente oraba Jesús. Jesús usaba comúnmente la oración para dar gracias al Padre. Reconoce la gratitud del amor de Dios y alaba a Dios, honra a Dios, lo reconoce como el único Dios verdadero. Por eso la oración de Jesús anima, contagia, despierta interés en los discípulos. Por eso los discípulos querían orar como Jesús, no como los judíos. Querían algo que viniera de Jesús, que los identificara como discípulos de Jesús. Jesús rompe ese esquema de religiosidad de la oración judía, que consistía principalmente, como vimos, en recitar oraciones de memoria, y se dirige a Dios con palabras sencillas, con un lenguaje coloquial de todos los días. Y eso incluye o forma parte de su vida diaria de oración, de la oración de un judío. Eso formaba parte cotidianamente de la oración de los judíos.
¿Cómo oraban los judíos? Recitaban oraciones. Había una larga tradición oral, por lo tanto las oraciones eran las mismas de siempre en varias etapas o varios momentos del día, 4 veces al día, durante la mañana, la tarde y la noche. Era muy importante para los judíos orar, y desde pequeños se les enseñaba a los judíos que la oración formaba parte del pueblo y de su religiosidad. Ellos recitaban el Shema judío, que está en Deuteronomio 6. Escucha, Israel, el Señor, tu Dios, uno es. Hacían peticiones, hacían ruegos, pero para Jesús era diferente. Era un encuentro con el Padre. Era hablar de manera sencilla y cotidiana, sin adornos, con el Padre Celestial. Iglesia, tenemos que aprender a orar como Jesús, para que la oración sea la vida y la esencia del cristiano, y que nuestra vida sea una vida de oración. Segundo punto de la prédica: ¿por qué debemos orar? Tenemos muchas razones del por qué orar, pero también debemos entender que es el medio para comunicarnos con Dios. Es decir, la oración es hablar con Dios. El Señor le dio ese único privilegio al ser humano. Es el único que tiene ese privilegio de orar como oraba Jesús. Ningún otro ser sobre la naturaleza lo puede hacer. Solamente los hijos de Dios. Y tenemos al menos estas razones para orar muy rápidamente. No voy a leer todos los pasajes como tal, simplemente en algunas veces voy a mencionar el versículo o el texto. Salmo 23 nos enseña mucho. Voy a tomar primero el Salmo 23, luego otros versículos para compartir qué era lo que la palabra de Dios, o qué es lo que la palabra de Dios enseña o explica de las razones por las cuales debemos orar. ¿Por qué debemos orar? Porque Dios es nuestro pastor y proveedor. Salmo 23, 1 dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Dentro del contexto simbólico debemos reconocer a Dios como el pastor de nuestras vidas y que nos veamos como ovejas de su rebaño. La oveja tiene una íntima y estrecha relación con su pastor, reconoce su voz y la sigue. El pastor las llama por su nombre porque las conoce. Qué buena razón para poder entender que con Dios debemos tener una estrecha relación como la del pastor con sus ovejas. Debemos hablar permanentemente con Él, porque Él es nuestro papá y nosotros sus hijos. Y si queremos conocer y mantener una relación íntima con Dios, debemos hablar con Él permanentemente. Y la oración es el medio y el vehículo para lograrlo. ¿Por qué podemos orar? ¿O por qué debemos orar? Porque orando Dios nos da reposo, alimento y seguridad. Reposo, alimento y seguridad. 3 cosas claves en esta crisis. Versículo 2 de Salmo 23. En verdes pastos me hace descansar. Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, dice Jesús. Junto a tranquilas aguas me conduce. ¿Por qué el Señor dice esto en los Salmos? ¿Por qué la Biblia habla de esto en los Salmos? Porque realmente no tenemos reposo, no tenemos descanso, sino cuando llegamos a los pies del Señor. No lo tenemos, sino hasta cuando llegamos a los pies del Señor. Necesitamos hablar con Dios, encontrarnos con Él día y noche, 24/7. Él está a nuestro lado, no solamente para que sepamos que Él nos cuida, sino para que tengamos una comunicación, un diálogo de doble vía con Él. Una persona a quien dirigirnos. Amén. ¿Por qué debemos orar? Porque Él nos fortalece, Él nos guía. ¿No le parece bien? Bueno, esto. Versículo 3. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. El Señor nos levanta, el Señor nos fortalece en los momentos difíciles como los que vivimos actualmente. ¿Cómo no buscar a Dios cuando lo necesitamos?
y cuando Él puede suplir todo lo que necesitamos. Él es nuestro todo suficiente. No hay nada que Dios nos pueda dar. ¿Por qué también podemos orar? Porque Dios se encarga de nosotros. Ezequiel 34, 11, 12 dice, así dice el Señor omnipotente: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y nubarrones se hayan dispersado. ¡Wow! Dios nos ha estado buscando toda la vida. Muchos se retiran del rebaño y se dispersan y quedan como ovejas sin pastor, porque no están en el rebaño y no están sujetas al pastor. ¿Y cómo no buscar a un Dios que nos ha estado buscando toda la vida para cuidarnos, ayudarnos, protegernos? Dios quiere que le prestemos atención para recibir sus instrucciones y guiarnos, como lo dice este pasaje de Ezequiel. Debemos hablar con Él, somos sus hijos, y cuando las personas toman caminos diferentes a los propósitos de Dios, las personas se dispersan de su rebaño y son como ovejas sin pastor, como lo dije anteriormente. Mateo 9:36 lo dice: al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Dios se conmueve cuando estamos agobiados y desamparados, porque ese gran pastor que se llama Jesús vino a levantarnos y a darnos protección. Y voy a repetir, y pido a ustedes que repitan esta frase del pastor Darío, que nos ha enseñado mucho en sus prédicas. El Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. Nuevamente, el Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. Dios ha estado interesado mucho más que nosotros en mantener una relación íntima con Él. Y por eso también nos recuerda la palabra que debemos orar, porque Él es Señor. Él tiene el control, Él manda, Él es nuestro jefe, nuestro amo. Nosotros sus servidores, por lo tanto obedecemos y le rendimos cuentas. Usted lo va a encontrar en la parábola de los talentos, no es necesario leerla. Pero el Señor nos encomendó talentos, nos entregó recursos, nos entregó personas, una familia, nos entregó muchas cosas y a las cuales nosotros debemos responderle, porque fueron dadas por Dios. ¿Qué talentos te ha dado Dios? Dios te ha dado recursos, te ha dado dones, talentos. ¿Cómo lo has usado? Porque debemos rendirle cuenta a Dios. Y si usted quiere saber cómo debe usar lo que Dios le ha dado, pues tiene que hablar con Dios. Dios, me diste esto, gracias, pero dime qué hago, en qué me enfoco. Tengo estos recursos, tengo este talento, todo es tuyo porque eres Señor, por lo tanto, me has dado esto para administrarlo y por consiguiente yo debo rendirte cuentas. Somos mayordomos, somos servidores del Dios viviente. Por lo tanto, administramos lo que nos da y le rendimos cuentas a Él. ¿Por qué debemos orar? Debemos interceder por otros, como lo hizo Jesús. Juan 17, 15, 16. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Jesús intercede al Padre para que nos guarde del mundo, para que nos proteja del maligno, porque aunque estemos en el mundo, no pertenecemos al mundo, pero Jesús clama como perfecto intercesor por nosotros. ¿Estás intercediendo por otras personas? ¿Por qué también debemos orar? Dar gracias. Salmo 10:4 lo dice: entre por su puerta con acción de gracias. Dios quiere que en gratitud a su generosidad
lo reconozcamos y le digamos gracias Señor por todas circunstancias. Y la pregunta que salta a la vista es, ¿le has dado gracias a Dios por esta circunstancia tan difícil que está viviendo el planeta? Porque no vamos a quedar iguales. Dios quiere hacer algo importante, algo muy clave en nuestras vidas con esta pandemia mundial, y tenemos que aprender las lecciones que Dios nos quiere enseñar. Mateo 6, 9, 13, recogemos también de que Jesús nos enseñó a orar. Entonces, ¿por qué debemos orar? Porque Jesús nos enseñó a orar. Lo vamos a ver ahora con el Padre Nuestro. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6, 9, 13 lo recoge. Más adelante analizamos un poquito con el tema. No vamos a hacer una descripción y un estudio profundo y analítico del Padre Nuestro, pero sí vamos a recoger cómo está clasificado esa enseñanza que Dios nos dio Jesús para orar. Pero debemos orar porque Jesús nos enseñó a orar. ¿Y por qué más podemos orar? Por muchas cosas. Pero hay una que no se nos debe olvidar: para recibir sus instrucciones y obedecerle. Es decir, escucharlo, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Mateo 7, 24, construir nuestra casa sobre la roca. Ser oidores y hacedores de su palabra, Santiago 1, 22 y 27. Y miren, recuerden esto: Dios nos puede hablar de varias maneras, por lo menos de 5 maneras. La primera, en la oración, porque es un diálogo lo que estamos haciendo con el Señor. La segunda, a través de la Biblia. La tercera, en un sermón, en una prédica como la de hoy. La cuarta, en las circunstancias de la vida. ¿Tú no crees que el Señor nos esté hablando en medio de estas circunstancias tan difíciles del planeta? Dios está hablando muy fuerte y muy claro. Y la última, a través del Espíritu Santo nos puede hablar el Señor, y que básicamente recoge todas las anteriores. ¿Cómo y cuándo orar? Importantísimo. Lo primero que debemos tener en cuenta es que no debemos orar como los hipócritas. Mateo 6, 5, 8 lo dice. Cuando oren, no sean como los hipócritas, lo está diciendo el Señor Jesús. Nos está enseñando a orar en Mateo 6. No sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que han obtenido su recompensa. No oremos para que la gente nos vea orar. No vayamos a las reuniones de oración para decir que fuimos. Eso es ser hipócrita. Oremos porque necesitamos la oración, porque es la vida del cristiano, es nuestro alimento para estar con Dios. ¿Cómo debemos orar? Además, ahí seguidamente en el versículo 6, debemos hacerlo a solas con Dios. Pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. No ores para que te vean, no ores para que te escuchen, ora a solas con Dios. Enciérrate, aíslate. Si no tienes un cuarto, aíslate para orar con Dios. Y no oremos para impresionar a otros. Estamos aprendiendo de cómo enseñó Jesús a orar. Este es el cómo. Y ahí en el versículo 7, 8 de Mateo 6 dice: y al orar, no hablen solo por hablar, como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Oremos desde nuestro corazón y no con una oración escrita, formateada. Dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestras oraciones. Dejemos que el Señor ponga el querer como el hacer, como dice Filipenses 2:13. El Señor va a poner en tu corazón y en mi corazón los motivos de oración
y el momento para orar. El Señor va a escoger por qué debes orar tú y yo, y es todo aquello que está en su corazón, lo va a poner en nuestro corazón. ¿Y cómo termina el Señor diciendo que debemos orar? Oren así. Mateo 6, 9 al 13 está el Padre Nuestro. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La oración involucra adoración, el reconocimiento de quién es Dios. Incluye sujeción, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No hágase nuestra voluntad, es que se haga la voluntad de Dios, aquí en esta tierra como en el cielo. La oración debe involucrar también peticiones. Versículo 11. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Debe involucrar, incluir el perdón. Versículo 12. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Versículo 13. La oración incluye protección. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Qué importante es conocer el Padre Nuestro como una oración guía, no como una oración que es estrictamente tal cual. Debemos entender qué dice el Padre Nuestro y debemos saber cuáles son los elementos que contiene el Padre Nuestro. Es una oración guía que nos da el Señor. Porque adicionalmente a lo que el Señor enseña acá, la palabra de Dios también nos dice en Romanos 8:26 que debemos orar bajo la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce el propósito de Dios, conoce las intenciones de Dios. Y ahí dice en Romanos 8:26, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, qué orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Escúchenme bien, toda oración debe ser guiada por el Espíritu Santo. ¿Cómo debemos hacer? Orar al Padre en el nombre de Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo, que es lo que siempre ha enseñado la palabra de Dios y lo que siempre hemos enseñado en Casa sobre la Roca. ¿Cuándo debemos orar? En toda ocasión. Oremos sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. No hay un momento especial. Todos los momentos son especiales del día. Usted puede orar en cualquier momento del día. Y no se canse de orar. No se desconecte de la oración. Dios quiere mantener comunión con nosotros 24/7. Cuarto punto de la prédica. Dios toma la iniciativa. Miren la hermosa enseñanza que tiene Apocalipsis 3:20 al 21. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Extraordinario este pasaje. Yo siempre lo utilizo para compartir, de pasar tiempo a solas con Dios, de hablar con Dios, de la intención que tiene el Señor y el propósito que tiene el Señor para la oración. ¿Qué enseñanzas tenemos? Versículo 20. Dios está a la puerta y llama. Es decir, debemos saber que Él es el que llama y debemos responder. Él toma la iniciativa y nos busca. Nos llama y debemos responder. Él sabe que lo necesitamos porque separado de Él nada podemos hacer. Nos está llamando, es por eso, para que no nos equivoquemos, para que hagamos lo correcto. Y miren algo, el hombre no busca a Dios. Cuando el hombre dice que está buscando a Dios, está respondiendo al llamado de Dios. Porque Dios nos ha estado buscando toda la vida y el Señor busca pretextos para que nos sentemos a hablar con Él, para que tengamos un diálogo con Él. Él puede tomar una situación difícil, un problema de finanzas, matrimonial, familiar, o aquella pequeña distracción que tuvimos cuando le fallamos. Él quiere tomarla para retomar el camino de ponernos a hablar con Él.
Él siempre toma la iniciativa de buscarnos. Y allí en el versículo 20, la parte B, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dos cosas. El que escucha, el que oye su voz y abre la puerta, dos cosas. Abrirle la puerta a Jesús y dejarlo entrar para que Él cene con nosotros, para que ese banquete que Él tiene, porque en la oración hay plenitud de gozo, es un banquete orar. La religiosidad nos ha enseñado que la oración es una penitencia terrible. La oración es gozo, es un encuentro personal con el Señor, no un castigo. Y la religiosidad se ha encargado de distorsionar muchísimo la oración, el amor a Dios. Jesús toca la puerta de nuestro corazón, de nuestra casa, de tu oficina, de tu sitio de trabajo. Jesús te está tocando las puertas de la iglesia. El dueño de tu corazón quiere entrar a tu vida. El dueño de tu vida quiere entrar a todas las áreas de tu vida para estar allí, pero lo quiere hacer a solas contigo. Él dice, cenaré con Él. No dice, cenaremos todos los de la familia. No, es contigo que quiere hablar, porque tiene palabra para ti. Quiere hablar contigo a solas, quiere consentirte y revelarte de su amor y de sus propósitos. ¿Y por qué sabemos que es Jesús el que está hablando? Porque ahí seguidito en el versículo 21 dice, al que salga vencedor le daré el derecho a sentarse conmigo en mi trono. ¿Quién es el que tiene un trono? Como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Es Jesús el que está llamando a la puerta de tu corazón. Miren, a pesar de que Jesús tomó la iniciativa y va a mantener una relación con el ser humano, algunos pretenden esconderse. Algunos huyen de tener tiempo a solas con Dios, de orar con Él, de hablar con Él, y se pierden ese maravilloso privilegio de compartir un tiempo con Dios. No podemos dejar de hablar con Dios. Y aquellos que pretenden esconderse de Dios, es imposible esconderse de Dios. Dios nos va a encontrar en donde estemos. ¿Por qué la gente no le gusta orar? ¿Por qué la gente no valora la oración? Hay varias razones. Primero, porque tienen temor a la religiosidad. Porque piensan que se van a volver religiosos. Porque la religiosidad está llena de prohibiciones, legalismos y una falsa piedad. Pero a la postre no quieren religiosidad, pero se convierten en religiosos porque sus oraciones, cuando de pronto las hacen, están llenas de religiosidad, porque no son guiadas por el Espíritu Santo. ¿Por qué la gente no se anima a orar? Porque desconocen que tienen un propósito de vida. Dios nos permitió vivir en este planeta, nacer, existir, porque Él nos creó con un propósito. Y cuando Dios nos ha dado un propósito, Él quiere guiarnos para que lo logremos, para que ese propósito se haga realidad, para que podamos llevar a cabo nuestra misión en esta tierra, a través de una obediencia con Él. Por lo tanto, debemos hablar con Él y preguntarle cómo podemos lograr ese propósito de vida. Muchos también no quieren orar y dicen que porque tienen miedo de que Dios los vaya a castigar por los demasiados pecados que tienen. Y Dios, en este tiempo de gracia, lo que quiere es que nos reconciliemos con Él, pidiendo perdón por nuestros pecados, arrepintiéndonos de todo corazón. No tengas miedo al castigo. Ve a los pies del Señor y arrepiéntate, confiésale tus pecados. Él no va a sacar un látigo y te va a azotar. Él es tu Padre Celestial que quiere reconciliarte contigo. Te ha estado buscando. Respóndele al Señor en oración. Habla con Él. Pero hay creyentes también que no oran como lo deberían hacer. En el modo, en la intensidad, frecuencia, en la pasión con lo que deben hacer, como lo deben hacer.
porque no tienen un compromiso con la oración y no tienen tampoco de pronto una relación de obediencia firme con el Señor. Y hay varios ejemplos. El primero es porque esos creyentes que no usan sus dones y los talentos en la obra de Dios no tienen un compromiso, no tienen una relación de obediencia con Dios y van a extraer todos esos recursos y talentos por fuera de la obra. Por lo tanto, no están obedeciendo al Señor, no tienen una relación de intimidad, no tienen una relación firme de oración, de obediencia con Él. El segundo ejemplo es personas que no apoyan al necesitado, creyentes que no apoyan a los necesitados, y sobre todo en este tiempo donde hay tanta necesidad. Apoyar al prójimo es símbolo de amor al prójimo. Apoyar al necesitado es algo ineludible en la raza humana. Así como Él quiere que nadie se pierda, tampoco quiere que ninguno pase hambre, necesidad, escasez, dolor. Para eso estamos los demás, que estamos viviendo con un poco más de más comodidad. ¿Por qué los creyentes no les gusta orar? Porque no difunden el Evangelio, no cumplen la gran comisión. Sus oraciones no muestran un verdadero compromiso de llevar el Evangelio. Y miren, yo estoy seguro que si una persona que sirve a Dios, que apoya al necesitado y difunde el Evangelio, tenga la absoluta seguridad que esa persona habla con Dios, tiene una oración permanente de firmeza y de confianza con Dios, porque Dios es quien nos llama a realizar estas tres cosas: a poner nuestros talentos en la obra, nuestros recursos en la obra, a apoyar al necesitado y a llevar el Evangelio. Por lo tanto, tenemos que responderle al Señor. Y quinto y último punto, que no se nos debe olvidar, nunca debemos pasar por alto, que la oración es el arma más poderosa que tiene el cristiano. Ese es el quinto punto, un arma muy poderosa. Colosenses 2:15, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Cómo no luchar contra las tinieblas cuando el Señor nos ha dado armas? La palabra de Dios es un arma que debemos tomar, declarando la victoria de Cristo que logró en la cruz del Calvario sobre Satanás y todos los demonios. Orando con base en las Escrituras, así como dicen las Escrituras, usamos la oración como un arma muy poderosa contra las tinieblas. Y Jesús lo oró en el desierto también de la misma manera, recitando la palabra de Dios. Mateo 4:7 dice, Jesús le respondió a Satanás, enfrentándolo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Versículo 7, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Iglesia, no debemos perder de vista que la oración es un arma muy poderosa, que podemos invocar a Dios para que intervenga en cualquier aspecto de nuestras vidas, que nuestros enemigos entiendan que no pueden contra Dios, que estamos contra Dios, que ellos están contra Dios. Y si Dios está a favor de nuestro, ¿quién podrá contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Cuando Dios interviene en nuestras vidas, tenemos seguridad, protección y todo su poder a nuestro favor. El Dios de los imposibles hará lo imposible por nosotros, porque somos sus hijos y su amor es inagotable. Jesús demostró a lo largo de su vida el poder de la oración, cómo oraba continuamente Jesús en los momentos especiales, en los comunes y corrientes también. Jesús nunca dejó de orar. Miren, les voy a dar unos ejemplos. Oró para resucitar a Lázaro,
oró en Getsemaní antes de su pasión y muerte, oró para bendecir los peces y los panes, oró para enseñar el Padre Nuestro, oraba en la sinagoga, les enseñaba a sus discípulos a orar, daba gracias continuamente, especialmente en la última cena, oró con el Padre en la cruz, sanó a muchos enfermos con la oración, oró para que sus discípulos no les fallara la fe y oró para que el Padre fuera glorificado. Aquellas personas que no se animan a orar porque les parece que la oración es tediosa y aburrida, si se hace sin la guía del Espíritu Santo, sí va a ser tediosa y aburrida. Pero cuando usted ora bajo la guía del Espíritu Santo, usted va a entender que la oración es el momento en donde usted y Dios se encuentran. Conviértala en un hábito en su vida, como lo hizo Jesús. Si la persona no ora, no le cree a Dios, cree en sus palancas, en sus recursos, en sus influencias, en sus fuerzas, como si fueran más suficientes que las de Dios para lograr todo en la vida. No, iglesia, necesitamos mantener una vida de oración como la que tuvo Jesús con nuestro Padre Celestial, que fueron 24/7, y cada vez que sea necesario tenemos que orar. No esperemos necesariamente que sea el día de mañana. Hoy comencemos a orar, a tomar ese hábito. Y recordemos que orar es mantener una conversación privada con Dios, es hablar con Dios de todo corazón, porque su palabra dice en Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Te hace falta algo en tu vida? Busca a Dios en oración y esas cosas serán añadidas, porque lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios en oración. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que este hábito de la oración quede cimentado en nuestras vidas, que seamos hombres y mujeres de oración, que la oración sea parte fundamental, vital de nuestra vida cristiana, porque no hay cristianismo sin oración. Perdónanos si hemos visto la oración como algo lleno de religiosidad, tedioso y aburrido, pero hoy entendemos, como lo enseñó Jesús, que la oración es un momento de entrega, de pasión ante nuestro Padre Celestial. Gracias, Dios, por recordarnos, y gracias, Dios, porque tenemos en la oración el ejemplo de Jesús y un arma muy poderosa en la vida del creyente. Ayúdanos, Señor, a tener momentos y lugares para la oración, y que nuestra fe no falle, y que depositemos toda nuestra confianza en ti, y que nuestras oraciones sean dirigidas por el Espíritu Santo. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, me gustaría saber si usted está conectado por primera vez con nuestra iglesia, porque si así es, allí al pie de la pantalla va a tener un link. En ese link usted puede hacer clic y va a desplegarse la información que necesitamos de usted para conectarnos con usted, para que usted pueda pertenecer a nuestra iglesia, podamos contactarlo, podamos invitarlos a los eventos de la iglesia y podamos orar por usted. Si es así, si hay personas que se han conectado por primera vez, yo les pido que hagan una oración conmigo para entregarle nuestra vida a Jesús. Hoy que hablamos del hábito de orar, vamos a hablar con el Padre para entregarle nuestra vida a Jesús. La palabra de Dios dice, si confesamos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón, que Jesús murió en la cruz por nosotros, seremos salvos. Luego vendrá un proceso mediante el cual el Señor va quitando todo lo que no agrada en nuestras vidas. Pero hoy es necesario, mediante la oración, entregarle nuestra vida a Jesús. Si usted ha venido, o dicho de otra manera, si se ha conectado por primera vez y ya ha hecho la oración, no importa, la hacemos nuevamente. Repita conmigo, por favor. Señor Jesucristo, yo confieso que he pecado, pero también confieso y creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo abro hoy mi corazón y te recibo
como Señor y Salvador de mi vida. Y a partir de hoy, soy tu hijo y mi nombre estará escrito en el libro de la vida y nadie lo borrará jamás. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido nuevamente a Casa Roca Cartagena. Usted tiene espacios en donde puede crecer con nosotros. Sea bienvenido a los grupos de hombres, mujeres, jóvenes ya en edad de trabajo, casados. Usted tiene un espacio acá en Casa Roca Cartagena. Tenemos cursos de crecimiento y tenemos un instituto bíblico donde usted puede completar su proceso de formación. Bueno, necesitamos que las personas que están apoyando a la iglesia económicamente los continúen haciendo. Hay mucha necesidad en la congregación en estos momentos difíciles. Obviamente la iglesia necesita el apoyo económico. Necesitamos mantener ese apoyo, porque sin ese apoyo vamos a tener incumplimientos en nuestros compromisos financieros. Y gracias, Señor, te damos por las personas que diezman y ofrendan en la iglesia, aquellos que has puesto tú, Señor, en su corazón de apoyar incondicionalmente a la iglesia. Yo te doy gracias por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que los bendigas, que los prosperes, que hagan los milagros financieros en la iglesia. Necesitamos milagros financieros porque hay mucho compromiso y no tenemos los recursos, Señor. Sobreabunda, sorpréndenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere dar un diezmo, una ofrenda para la iglesia, allí va a aparecer el número de la cuenta, donde usted puede hacer transferencias bancarias en nuestra cuenta, y asimismo usted puede hacer ofrendas a través de los puestos de baloto que están en los supermercados que usted ya conoce. Pero si usted quiere hacer una donación especial para el Hogar de las Niñas, para el Ministerio de Misericordia, de Amor y Servicio, allí aparece la cuenta de ahorros de la Fundación Misericordia, Amor y Servicio más. En esa cuenta se van a depositar los recursos del más. En la otra cuenta, los diezmos y las ofrendas. Bueno, prepárese para la cena del Señor. Yo quiero que usted, como sacerdote de su casa, bendiga su hogar, bendiga a sus hijos en este momento de la cena del Señor. Y el requisito que pide la palabra de Dios es que confesemos nuestros pecados. Tómese este tiempo para confesar sus pecados de pensamiento, palabra, obra o de omisión, y estar a cuentas con Dios. Es el único requisito que el Señor pide que tengamos para tomar la cena del Señor. La palabra de Dios dice lo siguiente: yo recibí la noche en que el Señor fue traicionado lo mismo que les transmití a los discípulos, que el Señor, cuando fue traicionado, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y gracias, Dios, porque esta iglesia es reflejo de tu amor y el motivo de tu regreso. Y ven pronto, Jesús, que tu iglesia lo anhela de todo corazón. Bueno, iglesia, no se olvide de conectarse a las diferentes actividades de nuestra congregación en Instagram, Facebook y YouTube. Usted va a encontrar las actividades programadas para la siguiente semana. Recuerden que el primer sábado de cada mes tenemos ayuno general. Próximo sábado tenemos ayuno general. Vamos a hacer un ayuno
donde nos vamos a conectar todas las iglesias del mundo con Casa Roca Bogotá, como lo hicimos la vez pasada. Dios los bendiga, los amamos. Muchas gracias por conectarse a Casa Roca Cartagena, una familia en unidad.